A ver, hoy pongo a consideración de ustedes la segunda publicación donde pongo mi opinión acerca de las estrategias de lucha. Y repito que los criterios que yo vierto aquí son solo opiniones que no constituyen instrucciones obligatorias para nadie. El tema de hoy es la segunda estrategia más comentada en mi perfil. Se trata de paro nacional. O sea, que todo el pueblo al unísono se quede en sus casas con el objetivo de paralizar económicamente al país hasta conseguir la dimisión del gobierno. Lo primero que hay que tener en cuenta al valorar esa posibilidad es la complejidad de nuestro entorno político y social. Y este es mucho más complejo de lo que se ve a simple vista. No somos un pueblo homogéneo en cuanto a valores, intereses ni posición económica. Los valores patrióticos de este pueblo son casi nulos. La patria ha sido suplantada por un poder que robó para sí su sagrado significado y para en su nombre oprimir, reprimir, juzgar y condenar al pueblo. Tanto así que el pueblo no se siente identificado con ella. Los valores morales han sido suplantados por un instinto de conservación desarrollado a través de los años de sobrevivir entre inseguridades y carencias. La penuria ajena es contemplada con indiferencia bajo el egoísta consuelo de no ser tocado por ella. La desigualdad social imperante, establecida por el modelo económico social y la corrupción, ha levantado barreras infranqueables entre los intereses de las distintas clases, lo que dificulta llevar a cabo una acción mancomunada, aún en beneficio de toda la nación. Al que vive del robo y la corrupción en su actividad laboral, le conviene el entorno que le rodea y su único interés es no perder su empleo. Al que vive de remesas familiares, le es fácil vivir por encima del resto del pueblo y es indiferente a la pobreza de los desafortunados. Los políticamente comprometidos, algunos por convicción, otros por conveniencia y no pocos por obligación, porque se saben deudores de cuentas pendientes con el pueblo, lejos de sumar, harán todo lo posible por restarle fuerza a cualquier intento libertario. Y por último, hay un sector no menos importante por la cantidad de miembros que agrupa: las congregaciones religiosas. Sin embargo, con contadísimas excepciones, sus líderes han optado por mantener a sus integrantes al margen de toda lucha por el cambio. Todos estos factores son la gran dificultad de sumar a todo el pueblo en un solo objetivo. Y un paro general, para ser efectivo, precisa de la voluntad y resistencia de la inmensa mayoría del pueblo. Y este es un pueblo dividido por intereses muy diversos. Por otro lado, suponiendo que se logre la unidad necesaria para poder efectuar el paro nacional masivo, queda el factor de la resistencia. O sea, ¿quién tiene la capacidad de resistir más tiempo las consecuencias de la paralización económica del país? Recordemos que durante la pandemia de la COVID, el gobierno decretó varias veces cuarentenas en diferentes ciudades. Y por esta causa, el gobierno asumió la obligación de suministrar un mínimo de alimentos y servicios de urgencia al pueblo confinado. La parte del pueblo que sufrió esas cuarentenas sabe muy bien lo difícil que fue resistir las carencias provocadas por el confinamiento forzado con un mínimo de asistencias y suministros asignados. Ahora, imaginen tales carencias sin contar con ese mínimo asistencial, porque en caso de llevarse a cabo el paro general, el gobierno, al considerarse víctima y no promotor del paro, hará todo lo posible para impedir el acceso al pueblo relevado de ese mínimo de alimentos y asistencia, con el fin de rendirlo por hambre. Y antes de actuar, hay preguntas vitales que deben considerarse. ¿Cuál será la efectividad de un paro en un país que ya se encuentra prácticamente en economía paralizada? ¿Qué consecuencias del paro obligarían al gobierno a dimitir o a negociar con la oposición? ¿Qué medidas se tomarán para garantizar la correcta administración y distribución de los recursos disponibles que puedan prolongar la resistencia de los huelguistas y de esa forma evitar la deserción masiva a causa del agotamiento de tales recursos? A aquellos que por cualquier causa se nieguen a apoyar la acción, ¿cómo evitar que puedan ser usados como rompehuelgas dispuestos a hacer fracasar el paro? ¿Quién está en mejores condiciones de resistir por más tiempo? ¿Es el pueblo o es el gobierno? Un paro nacional absoluto no surge espontáneamente. Debe ser muy bien planificado en secreto y confianza antes de hacerse público. Y aún teniendo en cuenta todas las variantes posibles,
siempre hay que tener opciones para contrarrestar el factor sorpresa. Un paro nacional logrado con una simple convocatoria lanzada al viento, sin planificación previa, no sobrevive por mucho tiempo a la contraofensiva del gobierno y su duración será efímera. Ejemplos de convocatorias similares fracasadas por esa causa sobran. Y para concluir, sé que esta publicación no será del agrado de quienes solo les importa el espectáculo y abogan por acciones extremas, pero mi simpatía por la oposición no me permite ocultarle las dificultades que veo, y asumirlas o no será su prerrogativa. Sé que volverán a la palestra contra mí los comentarios de los irracionales que me acusan de sembrar el desaliento a la lucha, pero yo estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de desalentarla debido a mis opiniones antes que sentir la culpa de verla desalentada por un revés sufrido. Muchas gracias.